Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el séptimo vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará los gobiernos unionistas que gobernaron Guatemala entre 1920 y 1931. En 1920 cae el gobierno de Estrada Cabrera y empieza una serie de gobiernos unionistas. Tras un breve periodo bajo el gobierno de Herrera hasta 1921, entra a gobernar el general Orellana hasta 1926. Los enormes desajustes monetarios del gobierno de Estrada Cabrera se multiplican en los primeros años de los años 20. El gobierno anterior de Estrada Cabrera mantuvo unas cuentas públicas más o menos ordenadas y pudo ejercer algún control en la emisión bancaria. Ambas cosas se perdieron completamente en los primeros gobiernos unionistas. Cuando entra Orellana en el poder a finales de 1921, la situación financiera es caótica y seguirá empeorando. El gobierno gasta un 50% más de lo que ingresa solo en 1922 y la deuda pública ya duplica los ingresos del gobierno. La inflación y la subida del tipo de cambio provocan descontento entre la población. La enorme inflación diluyó el valor de la deuda interna. De esta forma, el Estado de Guatemala estafó a su propia población pagando la deuda con un dinero sin valor. La deuda con los bancos privados, sin embargo, siguió creciendo y ya sumaba la friolera de 137 millones de pesos en 1922. En 1923 el tipo de cambio llegó a 64 pesos por dólar. Recordemos que el dólar y el peso eran en esencia la misma moneda, el real de a8 español, por lo tanto el tipo de cambio normal hubiera sido de 1 a 1. El nivel de indignación social provocó que se pusiera en marcha la caja reguladora. El objetivo de la caja reguladora fue estabilizar el tipo de cambio y más tarde generar una reserva metálica para dar convertibilidad a una nueva moneda que sería el quetzal. El gobierno dio una cantidad inicial considerable de $200.000 y parte de los impuestos de importación para dotar de fondos a esta caja reguladora. La caja reguladora realmente sí consiguió su objetivo y estabilizó el tipo de cambio del peso en 60 por 1 dólar, se entiende. Nivel al que se haría un año más tarde la conversión peso-quetzal. En 1924, el teórico monetario más famoso del momento, el Dr. Kemmerer, vuelve a Guatemala. Y su presencia y sus recomendaciones tendrían un empuje definitivo para la reforma monetaria que se desarrollaría en los años siguientes. A mediados de 1925 se aprueban las leyes que ya constituían la reforma monetaria que creó el quetzal. Guatemala básicamente entró en un patrón oro. El quetzal contendría 1,5 gramos de oro, que era exactamente la misma cantidad que el dólar norteamericano. Se estimó que era una buena idea tener un tipo de cambio 1 a 1 con el dólar por dos razones. Y es que el dólar ya circulaba en Guatemala y además Estados Unidos era el país con el que Guatemala ya tenía una relación comercial más estrecha. El tipo de cambio del nuevo quetzal era de 60 a 1 con los antiguos pesos. Una cosa interesante es que cualquiera podría llevar cualquier cantidad de oro para ser acuñado en nuevos quetzales sin señoreaje. Esto quiere decir que el gobierno solo podría cobrar el coste de acuñación y ni un solo centavo más. Se emitirían monedas de baja denominación de plata y cobre para el comercio minorista, que había generado tantos problemas en el pasado. Se aceptaba el dólar de Estados Unidos como moneda de curso legal en Guatemala. Además, se obligó a los bancos privados a hacer aportaciones a esta caja reguladora para formar el Fondo de Conversión Monetaria para cambiar los pesos antiguos, entre ellos los pesos de papel, por los nuevos quetzales. El Estado aportaría al Fondo de Conversión el monto de la deuda pública que tenía con los bancos. Es decir, el Estado no pagaría su deuda directamente a los bancos, sino que lo haría al Fondo de Conversión Monetaria. Cuando la reserva en oro llegara al 40% de la emisión, la caja reguladora se constituiría en el nuevo Banco Central de Guatemala, sustituyendo los billetes de los bancos privados, que eran 6 bancos privados de emisión, por los billetes del nuevo Banco Central. La reforma monetaria dio entonces el monopolio de emisión de billetes al nuevo Banco Central de Guatemala. La ley era muy restrictiva con qué podía hacer el Banco Central de Guatemala. De hecho, los billetes y depósitos monetarios deberían estar respaldados al menos en un 20% por el capital del banco y en un 40% por reservas de oro. Los depósitos a plazo deberían también estar respaldados en un 25% por reservas de oro. El nuevo Banco Central, como ya hemos comentado, tendría el monopolio de emisión monetaria. Al final, todas estas características y alguna más que vamos a ver lo hacían un Banco Central relativamente prudente. A mediados de 1926 se alcanza finalmente el nivel de reservas de oro que exigía la ley y la caja reguladora se transforma en el nuevo Banco Central de Guatemala. La nueva institución sería de capital público y privado, aunque realmente el Estado se aseguró su control. Una parte considerable de las utilidades del nuevo banco irían a alimentar las reservas de oro monetarias.
También se limitó de manera muy severa los préstamos que el Banco Central de Guatemala podría hacer al gobierno, de forma que de facto no hacía estos préstamos. Los billetes del Banco Central, curiosamente, no tendrían ningún poder liberatorio especial, simplemente serían aceptados para el pago solamente si la población así lo deseaba. Realmente fue todo un reto que el Estado pudiera pagar las deudas que tenía con los bancos para la formación de este fondo de conversión monetaria. Para tal fin se subieron los impuestos al café y al azúcar, y se dedicó la subida exclusivamente a este fin monetario. Por otro lado, la situación económica realmente vino en ayuda de la reforma monetaria, ya que los precios del café vieron una vertiginosa subida desde finales de 1924, lo que incrementó muchísimo los ingresos del Estado. Cuando entra el gobierno de Lázaro Chacón en 1926, la reforma monetaria ya estaba en marcha y se continúa el sendero ya marcado. Se mantuvieron los pagos de la deuda pública y se mantuvo la disciplina fiscal consiguiendo superávits fiscales. Esto, como no podía ser de otra forma, ayudó a que la reforma monetaria realmente tuviera éxito. A inicios de 1927 comienza la conversión de billetes de peso por los de quetzal y entra a operar ya sí formalmente y realmente el Banco Central de Guatemala. Los bancos privados de emisión habían aportado sumas de dinero por el 40% de sus billetes, como ya hemos comentado. Sin embargo, el 60% restante se introdujo en el activo del Banco Central como una obligación de bancos y gobierno. Básicamente, ese 60% restante de la circulación de pesos realmente fue adelantado por el gobierno mediante la cesión de algunos impuestos. Pero la deuda por la emisión de billetes no se perdonaría a los bancos privados, sino que se negociaron calendarios de pagos con cada banco que llegaron a ser bastante largos, de hasta 14 años. De los 6 bancos privados de emisión que existían en este momento, solo el Banco de Occidente fue capaz de pagar completamente el 60% restante de su emisión monetaria. El resto de bancos no sobrevivieron a la Gran Depresión y fueron liquidados entre 1931 y 1933 bajo el gobierno de Ubico. El gobierno de Lázaro Chacón, como ya hemos comentado, fue financieramente muy responsable y disminuyó la deuda pública hasta que se desató la Gran Depresión en 1930. Como puede verse en la tabla, la deuda pública llega a caer hasta un 16% en solo 2 años bajo el gobierno de Lázaro Chacón. En 1929 se crea el Crédito Hipotecario Nacional, que básicamente era una institución hipotecaria del Estado que nació principalmente para dar créditos al sector agrícola y para la construcción de vivienda popular. Disfrutaría, y todavía hoy disfruta, del respaldo ilimitado del Estado de Guatemala. A mediados de 1930 ya se habían cambiado el 75% de los billetes antiguos por los billetes del nuevo Banco Central de Guatemala, es decir, por los billetes de quetzal. Cuando se desata la Gran Depresión, se genera una restricción en la entrada de dólares por exportaciones y en línea con el mandato de mantener la convertibilidad, el Banco Central de Guatemala inicia una política bastante agresiva de restricción del crédito desde 1930. Esto, al final, provoca una caída en los medios de pago y una deflación en Guatemala. También en 1930 entonces se empieza a generar un déficit fiscal bastante importante que no sería revertido hasta el gobierno siguiente de Ubico. El Banco Central de Guatemala, sin embargo, se mantuvo firme y evitó incrementar la financiación al gobierno, por lo que a partir de este momento Guatemala experimentaría una caída de precios constante, que es una situación completamente contraria a la vivida en los 30 años anteriores, que era una situación principalmente de inflación y además de inflación fuerte. Y bueno, con esto llegamos al final de los gobiernos unionistas. Espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo vídeo vamos a analizar el gobierno de Ubico, que inició en 1931 en plena Gran Depresión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.